Nos encontramos en el Club Barlovento, al norte de la ciudad de Buenos Aires. Aquí hemos quedado con una aragonesa, se llama Ana y vino aquí por motivos de trabajo. Desde entonces se considera una auténtica apasionada de la náutica. Nos ha prometido un viaje en barco. Hola, Ana. Ay, ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Encantada de verte y de conocerte también, y de disfrutar de este paisaje, ¿eh? Bienvenidos. ¿Qué hace una chica de secano practicando esta afición? Hombre, pues hay que practicar cosas nuevas y la verdad es que Buenos Aires es el sitio adecuado para ello. Así que hay que hacer náutica acá, si estamos rodeados de agua. Claro que sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas en Buenos Aires? Que ya tienes hasta un poquito de acento y todo. Un poco de acento, no es lo que dicen los porteños, pero bueno, llevo 3 años y medio aproximadamente. Subimos. Qué agilidad, ¿eh? Cómo se nota que tú practicas. Ayúdame, ayúdame. La manita, dale. Perfecto. Arriba. Ya estamos en el barco. Bueno, Aitana, acá tenemos a Julio, que es un amigo, el primo de él y el propietario del barco. ¿Qué tal, Julio? Bienvenidas a bordo. Ana, esto es un privilegio, ¿no? Pues imagínate, un privilegio, realmente un privilegio, porque con un ritmo como el que se lleva en la ciudad de Buenos Aires, en capital, que verdaderamente es trepidante, tener a 25 kilómetros un paraíso como este, donde puedes amarrar, anclar y escuchar los pájaros, ver el verde, la verdad es que sí, es un privilegio. Ten en cuenta que desde Capital Federal prácticamente se maneja un país que está creciendo a un ritmo increíble, entonces eso hace que todo el mundo vaya muy acelerado. Yo siempre digo que uno se levanta por las mañanas y no sabe qué va a pasar. No sabe si va a funcionar el metro o no, o hay huelga de autobuses, o está cortado el puente Avellaneda, no se sabe. La verdad es que hay muy pocas certezas. Aquí vemos una serie de casas que, bueno, en ocasiones son casas de residencia permanente y en ocasiones de residencia temporal para vacaciones o fines de semana. Muchas de ellas se alquilan. Cada una tiene un pequeño muelle que es particular de acceso a la casa con un jardín y qué sé yo, pero lo importante es que la lancha colectiva que te puede llevar a la casa que tú digas, que están identificadas por un nombre. Que sería como el autobús sobre el agua. Claro, la lancha colectiva sería un autobús sobre el agua. Bueno, Aitana, pues aquí estamos en la calle Corrientes. La calle Corrientes, tan famosa por aquel tango de Todo a media luz, que en realidad es Corrientes 348, bastante más abajo de donde estamos ahora. Es famosa con razón, porque es uno de los centros neurálgicos desde el punto de vista cultural de la ciudad. Buenos Aires es una ciudad con una vida cultural increíble, realmente increíble, casi mucho más que muchas ciudades europeas que conozco, te diría, ¿eh? ¿Y tú disfrutas de esa vida cultural aquí? Sí, la verdad es que puedo disfrutar de ella y a veces a tope. Desde el punto de vista laboral hay muchísimos proyectos para desarrollar, está todo por hacer. Entonces es muy interesante porque te da oportunidades de crecer desarrollando nuevos proyectos y nunca te aburres. Más bien al contrario, diría yo. Estamos viendo a Moria Kazan. Es una actriz de cabaret muy importante, muy importante en Argentina. Vendría a ser norma dual, la norma dual argentina o incluso elevada a alguna potencia. Así que habéis tenido el privilegio de estar acá. Bueno, y de ver también que también existen los paparazzi en Argentina. Seguro, pero muchísimo más que en España inclusive. No, hay un montón de revistas del corazón y un montón de programas del corazón. Muchísimo. ¿Y a ti te va eso? No, la verdad que no. Es un poco para divertirse y ya que estábamos aquí, pero no, la verdad que no es mi estilo. Al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel... Bueno, Ana, ¿todos los taxistas en Buenos Aires cantan así de bien? Para nada, Aitana, para nada. La verdad es que es la primera vez que veo a un taxista que canta así de bien. Yo canto todo el tiempo, con o sin gente, porque practico acá canto, este es mi laboratorio. Ahora os he traído al barrio de Almagro. Hemos subido un poquito por Buenos Aires hacia el norte. El barrio de Almagro es un barrio típico de tango. Hay muchas milongas, pero esta en concreto es una milonga muy popular.
Es muy popular porque se realiza en lo que vendría a ser en España un centro cívico, como el Centro Cívico de Licias o el Centro Cívico de Torrero. Esto es cero guiris, excepto algunos enteradillos que se meten por internet y lo buscan todo. Bueno, pues tengo la mochila con nuestros zapatos, así estamos que preparadas. ¿Vamos? Listo, vamos. Yo siempre digo que mis dos bailes favoritos son el flamenco y el tango, porque para mí son pasión. Hay que ponerle pasión al abrazo, a la música. ¿Y es un baile de cortejo entre el hombre y la mujer? Sí, es un baile de seducción, sí, es un baile de seducción. Pero cuando acaba el tango, en principio el abrazo se pierde con la separación de la pareja y cada uno puede ir a su mesa tranquilamente, acariciando el piso hacia adelante, la derecha la acompaña, paso al costado y volvemos. Y de vuelta lo mismo, pierna izquierda acariciando el piso, la derecha la acompaña, va al costado y volvemos. Bueno, Esto sería el básico. esto es la base para bailar La tango. base. Luego ya todo lo demás. Luego ya lo el- que nos el muestra tema el de los hombre, pies. nos para, el gancho, todo. Pero con esto bailas el tango. Choca. Ya ves, de la tradición del tango a la modernidad y la búsqueda por lo fashion del barrio de Palermo. Vendría a ser un poco lo que ha pasado, yo pienso, en Zaragoza con la zona del Tubo, donde empiezan a proliferar los bares más de diseño, ciertas tiendas de moda también de diseñadores, y esto vendría a ser un poco eso. Ahora he descubierto que Zaragoza es una ciudad no solo muy tranquila, sino muy poco ruidosa, cosa que puede resultar curioso a la gente que habita allí, porque realmente no lo sienten así. ¿Tienes pueblo? Tengo pueblo, claro que tengo pueblo. Es un pueblecito cercano a Calatayud que se llama Torrijo de la Cañada. Bueno, ahí sí que encontrarás más tranquilidad todavía que en Zaragoza, ¿no? Sí, es la gloria, es la gloria. Un poco parecida a lo que hemos vivido hoy en el Tigre, en otro paisaje y en otro entorno, pero dándote el alivio a veces que las grandes ciudades no nos dan para nada. ¿Quieres mandar un mensaje a alguien, saludar a alguien? Pues sí, saludar a mi familia, mandarles un beso enorme, a mis amigos, a todos los amigos que me van a ver, que ya están todos avisados, así que seguro me van a ver. Bueno, Ana, encantada de verdad de haber descubierto contigo Para la mí noche también. porteña. Espero que os haya gustado mucho. Claro que sí. Y nos vamos a ver en Zaragoza entonces. Claro que sí. Bueno, chao, buen viaje. Adiós, guapa.